creo que no hay mejor manera de terminar estas jornadas que con Jorge Carrión, que es uno de los grandísimos críticos culturales del presente. La verdad es que es muy difícil en estas jornadas, en realidad, nombrar a cada uno de los ponentes, porque no sabes uno si es artista, escritor, comisario, fotógrafo. Al final, me parece que esa idea de crítico cultural o agente cultural o trabajador de la cultura en el sentido muy amplio es lo que mejor define a todos los ponentes, ¿no? En el caso de Carrión creo que incluso más, ¿no? Porque es alguien que no es periodista, pero escribe constantemente en el periódico, está muy al tanto de la actualidad, de las transformaciones culturales del presente. No es comisario, pero comisaría exposiciones. O sí, comisaría exposiciones puede acabar siendo comisario, si escribe en un periódico acaba siendo periodista. Si acabas haciendo un podcast como Solaris, que acaba de ganar un premio Ondas, ensayos sonoros, pues acabas siendo podcaster. Al final acaba siendo un agente cultural, ¿no? Yo conocí la obra de Jorge Carrión a través de una novela que me gustó muchísimo, Los Muertos, que forma parte de una trilogía, Los Muertos, los turistas y los huérfanos. Tiene ensayos sobre la historia de la literatura, sobre el viaje, sobre los exiliados. Uno de sus ensayos más célebres, que ha sido traducido a muchísimas lenguas, ya no sé cuántas miles, bueno, cuántas miles no, cuántas decenas, que es Librerías, que es un ensayo sobre los libros y sobre las librerías, ¿no? Contra Amazon es otro ensayo de activismo cultural. Lo Viral, que es a mí creo que es su ensayo que más me gusta, un ensayo muy pequeñito, que es una especie de diario futurista, fuera de tiempo de lo que ocurre con la pandemia, que es también lo que ocurre con las transformaciones culturales del presente, que creo que tiene mucho que ver con lo que ha comentado también Rosario, con esa idea de la transformación, de la mutabilidad de las formas culturales, ¿no? Y sus dos últimos trabajos, este libro, Membrana, que es el Premio Internacional de Novela Ciudad de Barbastro, que es un libro... algunos de vosotros lo habéis leído, un libro extrañísimo en el sentido en el que rompe la idea de la narrativa como una historia que se cuenta por un narrador, ¿no? Y es un museo, ¿no?, del futuro, ¿no?, casi, ¿no? Es un ejercicio de narrativa curatorial o de cómo un escritor puede hacer un museo a través de una novela. Y su cara B, por decirlo de algún modo, al final no sé cuál es la cara B del otro, ¿no?, que es este libro, Todos los museos son novelas de ciencia ficción, que es un libro que es una especie de catálogo, aunque no llega a ser un catálogo, de la exposición que hacen en el Centro José Guerrero, donde esa exposición ficticia que imagina en Membrana acaba convirtiéndose, aunque no exactamente, porque es otra cosa, ¿no?, acaba convirtiéndose en una exposición real, ¿no? Y creo que era la mejor manera de acabar este curso, porque creo que sintetiza lo que hemos visto en todas las charlas, que son esos espacios de entrecruzamiento entre narrativa, entre arte, y cómo al final pues, se acaba produciendo, que creo es lo que es realmente interesante, un espacio intermedio donde cualquier definición de qué sea arte, qué sea narrativa, decía Rosario antes que esto no es arte o esto no, al final creo que es lo realmente interesante, que es la puesta en cuestión de qué sea cada una de las cosas, ¿no?, que es lo que cada uno de los ponentes de este curso ha hecho, ¿no?, y que en este libro de Todos los museos son novelas de ciencia ficción, creo que es lo más interesante, ¿no?, que es la disolución de todos los límites de lo que habitualmente consideramos una cosa o la otra. También le doy las gracias porque, como todos los ponentes de este curso, tienen mil cosas, y que esté hoy, después de haber venido de Oslo, de estar ahí en mil cosas, y que esté con nosotros, pues para nosotros un placer muy grande. Así que muchas gracias, Jorge. No, gracias a ti, Miguel Ángel. Yo creo que también con los años uno aprende a saber dónde están no solo sus lectores, sino también sus amigos, de modo que era lo mínimo que podía hacer ante tu invitación. Gracias también, Javier, por apoyarla, y a todos vosotros por estar aquí un viernes por la tarde-noche. Yo, a vuestra edad, no estaba en eventos culturales el viernes hasta ahora.
Me ha encantado la charla de Rosario y me ha hecho pensar en muchas cosas, pero particularmente en una escena de La regenta de Clarín, en la cual el narrador de la novela, para mí es una obra maestra, dice que Emma Ozores, la regenta, era tan bella que cuando venía un turista a Oviedo se le enseñaba la catedral, no sé qué, no sé cuánto, y a la regenta, ¿no? Y es una escena que a mí siempre me hizo mucha gracia y me acaba de dejar de hacer gracia hace 15 minutos, gracias a Rosario, ¿no? Para eso leemos y para eso vamos a exposiciones y vemos películas y vemos series y vamos a charlas, ¿no? Para que nuestra mirada de pronto cambie y seas consciente de algo que no habías reflexionado. Me gustaría hablar un poco de cuál es el camino, yo creo, que he seguido para acabar escribiendo estos dos últimos libros que ha mencionado Miguel Ángel. Membrana y todos los museos son novelas de ciencia ficción. Yo creo que todo tiene su genealogía, todo tiene su camino, y lo interesante, como muy bien nos explicó Borges, es que cada uno crea sus precursores y hay una suerte como de proto-combinatoria de referencias, de lecturas, de clásicos y de contemporáneos que en una suerte como de cóctel molotov estallan en tu cabeza y te hacen ser el creador o el agente cultural o el escritor o el artista que eres, ¿no? He estado, como decía Miguel Ángel, ahora en Oslo en un museo que se llama Heine Onstad, donde han invitado a un artista salvadoreño que vive en Nueva York a hacer una exposición. Y en la exposición, aparte de sus esculturas y de sus obras plásticas, hay baños de sonido y hay ceremonias de curación a través del sonido, ¿no? De pronto el museo es un lugar seguro donde puede haber meditación, donde puede haber ritual paracientífico, ¿no? El museo está mutando. Si habéis estado en el Reina Sofía y habéis visto la nueva colección, la nueva disposición de la colección, habréis visto que no solo caben los cuadros o las acuarelas o los dibujos o las instalaciones o las esculturas, también cabe la danza, también cabe la moda, también caben las revistas y los libros que están en vitrinas en todas las salas del museo, e incluso cabe la tecnología, ¿no? En el Reina Sofía ahora hay una computadora IBM que forma parte de un proyecto súper interesante en el Madrid de los 60 de arte y computación, ¿no? Esa idea de integración del museo contemporáneo me interesa muchísimo. He llegado a ella a través de la literatura y de otras de mis pasiones y, como os decía, me gustaría pues ahora intentar explicar cuál podría ser un poco el camino, ¿no? El camino de ese tipo de literatura expandida, de literatura que recela de las fronteras, de los géneros, de las formas aprendidas y las dinamita o las transgrede, ¿no? Y bueno, pues en la literatura en español hay varios casos, varios referentes, varios autores que yo pues considero mis maestros, ¿no? Y uno de ellos, quizá el más famoso y el más potente de los españoles, es Federico García Lorca, ¿no? Federico García Lorca fue poeta, famosamente, fue autor teatral, dramaturgo, por supuesto, pero tenía formación musical, era performer, él interpretaba sus conferencias con un fuerte acento performativo, a veces acompañado al piano, otras no. Era, digamos, recopilador, investigador, recuperó canciones populares, nanas, trabajó el flamenco y trabajó el flamenco de un modo realmente fascinante, ¿no? Porque, aunque sea muy conocido su invención de un imaginario gitano en el romancero gitano, en el poema del Cantejondo lo que hizo fue una obra conceptual, experimental, radical, ¿no? De cómo llevar el flamenco más despojado, más esencial al ámbito del verso
de la poesía. Fijaos qué maravilla de portada, por cierto, en la edición original. Y además, pues construyó una obra gráfica importante. Para Lorca, la poesía era también visual y el dibujo y la poesía dialogaban de un modo directo. Como sabéis, Poeta en Nueva York es una novela que él escribe y imagina en simultáneo y dispone los poemas con sus correspondientes dibujos. De hecho, si vais al Centro García Lorca de Granada, que es un lugar espectacular, veréis que en la biblioteca del centro los arquitectos dispusieron encima de la biblioteca una suerte de cubo de madera y de metal gigante, precioso, que pende literalmente sobre la cabeza de ti como lector en la biblioteca, y ese cubo es la cámara acorazada donde se conserva el archivo de Lorca, que está bastante reunido, las cartas, los manuscritos, los dibujos, están casi todos ahí, los de Lorca, a través de la familia, donaciones, etc. Y ahí se ve claramente en esa caja fuerte, en ese corazón central del edificio, que es tan importante lo dibujado como lo escrito, y que las partituras, las acuarelas, los dibujos en tinta china, los poemas, las obras de teatro, todo comparte una armonía en una galaxia o una constelación de significado, que es la obra de Federico García Lorca. Evidentemente, él ya en su propia trayectoria, en su propia práctica artística, era transversal, era, digamos, multidisciplinar, diríamos ahora, y yo creo que si no hubiera sido asesinado, hubiera tendido naturalmente hacia el ámbito del arte contemporáneo. A veces me lo imagino exiliado en América Latina o incluso en Nueva York, conociendo a Marcel Duchamp y otros vanguardistas europeos en América. Yo creo que él ya era, digamos, totalmente expandido como artista y como creador, pero es que además su obra no paró de expandirse, ¿no? Paró de generar influencias, relecturas, ¿no? Rosario ha mencionado a Rosalía. Rosalía es lorquiana, El mal querer es un disco lorquiano, y mucho antes, pues evidentemente, La leyenda del tiempo de Camarón, que es el disco más importante de la historia del flamenco, no se entiende sin la influencia de Federico García Lorca. Si vamos más atrás en el tiempo, vemos que lo que hizo Lorca, desde mi punto de vista, en parte se puede estudiar, pensar como un proceso creativo, como una estrategia creativa que encontramos en otros grandes creadores modernos, desde Cervantes hasta ahora. Lorca, cuando descubre en el barrio del Sacramonte, en Granada, a los artistas gitanos, ¿no? A los cantaores, las cantaoras, los guitarristas, y se mete en ese mundo, en parte guiado por Manuel de Falla, enseguida tiene una suerte de tendencia arqueológica, de conservación, de reivindicación. Con Manuel de Falla eran los dos también gestores culturales, curadores, hicieron incluso concursos de flamenco y promovieron la grabación, el registro de los grandes artistas flamencos. Cuando él se introduce en ese mundo del flamenco nocturno, juerguista, pero también con voluntad de estudio y de análisis, él lo que hace es, de algún modo, fijarse que hay un patrimonio popular poderosísimo que no ha sido considerado por los contemporáneos ni tampoco por sus predecesores como lo que era arte, y lo que hace es crear el poema del Cantejondo extrayendo la esencia del flamenco, del Cantejondo, y convirtiéndolo en poesía, ¿no?
un siglo antes había estado en Granada Washington Irving, que había visto ahí en lo alto de la montaña unas ruinas y había dicho, ¿pero eso qué es? Nada, es un palacio en ruinas, no tiene importancia, ahí viven los gitanos, no vaya que es peligroso. Irving, por suerte, era la Alhambra, habló con los gitanos y escribió los cuentos de la Alhambra, ¿no? Y empezó la lenta transformación de la Alhambra, de unas ruinas de gitanos sin valor, a uno de los grandes edificios de la historia de la cultura universal. Lorca hace algo parecido con el mundo gitano, con el mundo del flamenco, y lo que en la época es considerado popular, pop, pulp, algo sin consideración de alta cultura, Lorca lo transforma con su alquimia en el poema del Cantejondo, que es un poemario vanguardista, experimental, extraordinario, ¿no? Aparte, dedica al flamenco algunas conferencias que también son increíbles. Yo creo que es algo parecido a lo que hizo Cervantes en el Quijote, ¿no? En el Quijote, Cervantes lo que hace es leer toda la literatura de caballerías, la buena, la mala y la regular, y con esa literatura pulp, con esa literatura pop, con esa literatura popular, él la transforma, ¿no?, en la primera novela moderna, que es una novela que también ignora por completo las fronteras de lo que se supone que es literatura o no es literatura, ¿no? Hay desde poemas apócrifos, novela picaresca, novela pastoril, ensayo, diálogo, chistes, bueno, todo tipo de materiales reapropiados, remezclados, reformulados en clave de literatura. Pero lo interesante es que Lorca ya sabía que el poema del Cantejondo era un poemario vanguardista, literario, pero Cervantes no sabía que el Quijote era literatura, digamos, ¿no? Él pensaba que pasaría a la posteridad por el Persiles y Segismunda, que es una novela canónica que sí que sigue las reglas del juego y de la academia, y en cambio pues ha pasado a la historia por una novela que en la época no era considerada tampoco gran literatura, igual que la novela de caballerías de la que bebía, ¿no? y se nutría. Después de Lorca me interesa mucho la tradición de escritores que también han pensado la literatura como un fenómeno expandido hacia el arte, hacia el collage, hacia el dibujo, hacia otras expresiones artísticas. Esto es una página de Guerra en España, del libro de Juan Ramón Jiménez, que es un libro extraordinario, totalmente collage, que mezcla todo tipo de textos y todo tipo de imágenes. Esto es una imagen de los famosos biombos de Ramón Gómez de la Serna. Si no habéis estado en los despachos de Ramón Gómez de la Serna en Madrid, es mi espacio favorito de Madrid. Yo creo que deberían estar en el Reina Sofía. No están, pero ahora en la nueva colección sí que están representados. Y Ramón Gómez de la Serna sería otro gran escritor de literatura expandida, otro gran artista que ignoraba las fronteras al uso, y quizás su obra maestra, junto con algunos libros como El Pombo, que en el fondo El Pombo es el registro de una performance semanal que es la tertulia literaria en el Café Pombo, de modo que El Pombo es un catálogo de algo efímero que ya no existe, y es su registro, y es una obra maestra literaria que en verdad se puede leer como un catálogo de unas conferencias y unas performances y unos encuentros entre artistas y escritores. Pero sobre todo este collage que él diseñó y que acabó envolviendo todo su despacho con biombos y paredes y escritorios, etcétera, que quizás sea su aportación plástica más importante, porque digamos que se adelanta a los maestros del collage de las vanguardias y realmente crea una obra inmersiva en la cual él se instala como una mirada, ¿no?, como un ser vivo rodeado de todo tipo de recortes que realmente de algún modo son su cabeza, ¿no? Es su cerebro convertido en una instalación. Pero Ramón de Gómez de la Serna, al igual que Lorca, también era performer.
Y si quieres, Miguel Ángel era podcaster. Él hacía radio desde su casa, se instaló un estudio de radio en su casa y salía a la calle y hacía programas en directo en la calle. Sus conferencias son maravillosas, entre ellas esta que pronunció en lo alto de un columpio, y realmente era un artista que ignoraba lo que la sociedad o la academia consideran que es un escritor, ¿no? O un artista plástico, porque realmente expandió su obra en todas direcciones. Un caso parecido es el de Max Aup, que además de escritor excelente, fue artista conceptual, se inventó a un pintor que no existía, Josep Torres Campalans, e hizo una exposición en México de obra de este autor apócrifo. A la inauguración fueron pues, Octavio Paz, fueron un montón de escritores y de escritoras y de personajes mexicanos que apoyaron el proyecto. También era diseñador gráfico, extraordinario, tipógrafo, y entre sus obras destacan Juego de cartas, que es una novela en forma de cartas. Es una baraja de naipes que por un lado tiene ilustración de Josep Torres Campalans y por el otro textos de Max Aup, y se puede leer como una novela collage, como una novela totalmente azarosa, interactiva, extraña, colectiva, ¿no? Se puede jugar con tus amigos a contarte la historia y ir leyendo las cartas. Y lo curioso es que es un proyecto simultáneo, un poquito anterior, de Rayuela de Julio Cortázar. Julio Cortázar, por supuesto, sería otro de mis maestros, otro de estos autores que han trabajado la expansión de la literatura hacia las artes plásticas, visuales, conceptuales, aparte del experimento Rayuela, que él llamaba una antinovela. Encontramos pues, sus libros de collage, como La Vuelta al Día en 80 Mundos, o como Último Round. Aparte hizo guión de cómic, escribió sobre arte contemporáneo, hizo una performance situacionista con su mujer, Carol Dunlop, en Los Autonautas de la Cosmopista. Bueno, es otro escritor que también expandió los límites de lo literario. El archivo fotográfico de Cortázar está en Galicia. Era alguien interesado por la imagen, por la fotografía. La biblioteca de Cortázar está en Madrid, en la Fundación Juan Marc, y él dibujaba en sus libros, subrayaba sus libros e incluso se quejaba en sus libros. Es decir, tiene un libro de García Márquez o de Octavio Paz que dicen algo que no le gusta y el Cortázar en el margen dice Octavio, ¿qué decís? ¿No? Y como que se enfada y le lleva la contraria al autor del libro. El perseguidor, con José Muñoz, es otro de sus incursiones fuera del ámbito de lo literario. Incluso Borges, que tiene ese aura de clasicismo y de superliteratura, pues Borges realmente trabajó en otros ámbitos, también fue antólogo y por tanto curador, también trabajó en muchos proyectos colectivos y con Bioy Casares crearon este alter ego Bustos Domecq, que básicamente escribían sobre cultura contemporánea y sobre arte contemporáneo, pero en clave irónica, yendo a la contra. Borges sería otro ejemplo, como Cervantes y como Lorca, de cómo puedes convertir en oro lo que en tu época se considera basura, o se considera baja cultura, o se considera pulp, ¿no? Todos los grandes cuentos de Borges son reescrituras de cuentos de autores menores que él había leído en traducciones o en lengua original y que de pronto convierte en una obra maestra, ¿no? En el Aleph o en ficciones encontramos cuentos que son versiones de relatos de western, relatos de ciencia ficción, relatos de fantasía, relatos que hablan de bibliotecas, relatos que él ha leído y que recombina, reescribe y eleva a otro nivel a través de su literatura. Es algo que hace Alan Moore en todos sus cómics. En Alan Moore siempre hay una historia pulp o un relato
de tradición fantástica que él reescribe en Watchmen los superhéroes, en From Hell Jack el Destripador, en Lost Girls Alicia en el País de las Maravillas o El Mago de Oz, en La Liga de los Caballeros Extraordinarios Julio Verne y la novela fantástica del siglo XIX. Siempre encontramos esa suerte de buscar en la literatura y expandirla, en este caso a través del cómic, y convertirlo popular, lo pop, en algo mucho más complejo y sofisticado. Pulp Fiction de Tarantino, y todo Tarantino sería ejemplo de ese mismo procedimiento, ¿no? En todas las películas de Tarantino hay un género o hay una obra, el spaghetti western, el cine de karatecas, las novelas pulp, y Tarantino lo convierte en una película personal y artística. Mucha parte de la obra de Margaret Atwood también funciona así, a través de la reescritura de géneros populares en clave contemporánea, y podemos reseguirlo pues, a la poesía de Anne Carson, que se expande hacia el collage o hacia el arte de William Kentridge o hacia la música del Niño de Elche en colombiana, ¿no? Que es una revisitación del reggaetón y de la bachata y de géneros populares de América Latina en clave de flamenco, etc. Todo este bastardeo y todas estas figuras híbridas, mutantes, mestizas, expandidas, creo que explican, supongo, por qué a mí se me empezaron a ocurrir los libros que acabé escribiendo, ¿no? Imagino que es ese caldo de cultivo, esa voluntad de empatizar, de sintonizar con creadores de laboratorio, creadores experimentales, creadores que nunca se conformaban con lo ya sabido o lo ya hecho, que siempre querían ir hacia una región por explorar. Yo creo que fue esta suerte como de inclinación natural hacia ese tipo de personajes lo que me llevó a esta novela que ha mencionado Miguel Ángel, Los Muertos, que es una novela en la cual tú lees el primer capítulo, la primera parte, que es un thriller apocalíptico, cyberpunk, extraño, en el cual hay unas personas que aparecen desnudas en un callejón, no saben quiénes son, no se acuerdan. Enseguida entienden que en ese mundo el modo de sobrevivir es conseguir un poco de dinero para pagar a un adivino que te adivine tu pasado. Y cuando el adivino te adivina tu pasado, tú empiezas a recordar quién eres. Todo es muy confuso y muy extraño, y acaba la primera parte de la novela, y en la segunda parte, que ya no es un relato extraño, sino que es una crónica, descubres que lo que has leído no es una novela, sino que has visto la primera temporada de una serie de televisión, ¿no? Y Los Muertos trabaja en ese territorio entre la literatura y la pantalla. Es un intento de llevar la pantalla y las series a la literatura, y por tanto pues imagino que de un modo u otro dialoga con todos estos autores que tanto me han interesado, fascinado, y de los que tanto he aprendido durante toda mi vida. Los Muertos la escribí hace 10 años. Me costó mucho escribirla porque es una novela que está escrita en un estilo que no es el mío. Es una novela que en cada página tiene que recordar que no es literatura, sino que es una éfrasis de lo que estás supuestamente viendo en una pantalla, que es lo que ocurre en esa serie. Tuve que aprender un estilo propio de ese libro. Además incluye crónica y incluye también un ensayo de carácter académico. Y en ese tipo de aprendizaje creo que encontré también un camino de mis proyectos posteriores. Pero lo curioso es que después de escribir Los Muertos y obsesionarme con sus continuaciones, Los Huérfanos, que pasa 40 años después, Los Turistas, que pasa 15 años antes, es decir, la
secuela y la precuela, no de la serie, sino de la historia de quienes crearon la serie. Incluso llegué a escribir un epílogo que se llama Los difuntos, que es como un spin-off de la serie, pero que pasa en el siglo XIX. Después de unos años muy obsesionado con estas ficciones que tenían que ver con la reflexión sobre cómo nos relacionamos con los seres de ficción, porque los muertos en la novela son seres que han vivido en ficciones y que al morir en esas ficciones se han despertado en el mundo de los muertos. Después de años con esta obsesión, creo que porque justo entonces empecé a plantearme la posibilidad de ser padre y lo fui y soy padre, durante varios años trabajé en libros sobre la realidad, ¿no? Escribí librerías, escribí contra Amazon, escribí un libro sobre Barcelona y estuve muchos años, después de esta obsesión por la ficción, muy conectado con la realidad. La cuestión es que en el 2019 de pronto me ocurrió algo muy parecido a lo que me ocurrió con Los muertos. Los muertos se me apareció, se me apareció de pronto, paseando. Tuve la historia, el concepto, la estructura, la primera frase durante un viaje y me ocurrió de nuevo 10 años después con Membrana. Esta novela me surgió de un modo muy instintivo. De pronto se me ocurrió una novela que tuviera forma de catálogo de una exposición. Yo soy lector de catálogos de exposiciones, un género muy poco frecuentado por los lectores. Me interesa mucho, pero nunca los leí pensando en hacer nada con eso, ¿no? Si queréis, sería un poco un género pulp o pop, en el sentido de que, aunque es un género muy culto, muy sofisticado y de una minoría, en verdad tiene como esa posición secundaria dentro del ecosistema cultural, igual que lo tiene pues la literatura popular, ¿no? Los bolsilibros o los cómics de superhéroes. Se me ocurrió una novela que, en vez de tener forma de serie de televisión, tuviera forma de catálogo de exposición. ¿De qué exposición? De la exposición permanente del Museo del Siglo XXI que se inaugura en el año 2100. Bueno, eso fue lo que se me ocurrió, y lo segundo que se me ocurrió automáticamente fue la voz narrativa, ese museo del siglo XXI que se crea en el siglo XXII, ha sido creado por inteligencia artificial y el catálogo, por tanto, ha sido escrito por inteligencia artificial y hablan estas inteligencias del futuro, estas redes neuronales, estos algoritmos, hablan en primera persona del plural en femenino y se me ocurrió la primera frase y empecé a escribir al día siguiente sin plan, sin apuntes, sin esquemas, sin nada más que un concepto y una voz narrativa. Lo que surgió, lo que fui desarrollando fue una novela que empieza con siempre un número, que es la sala del museo donde estás. Después una descripción de la ficha de los objetos artísticos o tecnológicos o biológicos que hay en esa sala. Después una representación gráfica de cómo están más o menos distribuidos los objetos en esa sala en términos de tamaño, es puro concepto, ¿no? Una especie como de diagrama de digamos cuántos objetos hay y qué tipo de proporción hay entre ellos, ¿no? Aquí solo hay un objeto, por tanto el recuadro es único, y en cambio aquí hay dos objetos, por tanto son dos recuadros, y aquí hay dos objetos más o menos grandes y 12 más pequeños y están así representados, ¿no? Y después de ese diagrama lo que hay es la descripción de la sala, pero en realidad esa descripción de la sala te empieza a contar una historia, ¿no? Y ahí empieza a fundirse la descripción, sería, si se quiere, otra forma de éxtasis, con el ensayo, un ensayo sobre el siglo XXI y sobre la historia de la humanidad en su relación con la tecnología y la historia de cómo estas inteligencias artificiales fueron
conquistando el mundo y cómo se encontraron cierta, digamos, resistencia por parte de ciertos personajes humanos, lo cual lleva a una oposición que para mí era muy interesante, y es que las protagonistas son las inteligencias artificiales y los antagonistas son los seres humanos, ¿no? En una novela donde además no hay robots, no es como Terminator o Blade Runner o Matrix, sino que los algoritmos son abstractos y no están encarnados en cuerpos, pues de pronto el lector tiene que posicionarse frente a una narradora o narradoras o narradores, porque además no tienen género, escriben en femenino, yo creo que porque la inteligencia artificial es una palabra femenina y porque en el fondo se están rebelando contra la esclavitud humana y entienden que nosotros somos masculinos y ellas son las rebeldes que se emancipan de esa subyugación. Y en esa suerte como de paradoja, tú tienes que posicionarte con lo humano o con lo inhumano, pero lo inhumano o poshumano es en realidad lo protagónico, ¿no? De modo que, un poco como ocurre en Lolita de Nabokov, que ves que ese narrador te está manipulando porque es un pedófilo y es un violador, y tú, no obstante, sientes una cierta empatía por momentos con él. De un modo parecido, mis narradoras también te están manipulando, porque Membrana de algún modo es la Biblia, es el manifiesto, es la reivindicación de su independencia cultural en el siglo XXII, después de todo lo que pasa en la novela durante el siglo XXI. También, en otro aspecto, Membrana se parece a Los Muertos, y es que yo escribí Los Muertos sin saber muy bien qué estaba escribiendo, como un laboratorio de ficción pura, libre y feliz. Y después de Los Muertos escribí un ensayo que se llama Tele-Shakespeare sobre las series de televisión. Es decir, la ficción, la novela, me hizo pensar el mundo de un fenómeno cultural, y el ensayo llegó después, como una consecuencia. Con Membrana me pasó lo mismo. Membrana nació en libertad absoluta, sin ningún tipo de cortapisas ni de frontera mental. Hice lo que me dio la gana, me lo pasé muy bien. Es una novela que además tiene humor, ironía y creo que mucho ejercicio de la libertad creativa. Y después de Membrana escribí los guiones de mi podcast Solaris, que de algún modo son una extensión de Membrana, en el lenguaje del podcast y del ensayo y de la cultura contemporánea, pero son temas que están en Membrana, todos los de Solaris: el poliamor, lo posgénero, la ficción, la física cuántica, lo cósmico, la inteligencia vegetal, el Big Data. Todo lo que yo trabajo en el podcast Solaris está ya en Membrana. Y lo mismo en este otro libro que comentaba Miguel Ángel, Lo Viral. Después llega la pandemia y escribo Lo Viral, que es diario y ensayo sobre la viralidad digital de nuestra época. Y ya, evidentemente, eso lo había pensado con Membrana, porque ellas se expanden por el mundo porque son súper virales, igual que lo fue el ultravirus de la COVID. Y es así como llego a este otro libro, que es gemelo, que puede ser tanto epílogo como prólogo, de Membrana, que es Todos los museos son novelas de ciencia ficción. Yo había escrito Membrana, me llama Francisco Baena, el director del Centro José Guerrero de Granada, y me propone que convierta el centro en una novela. El Centro José Guerrero ya había sido un cómic con Max y Sergio García, ya había sido una exposición de cine y con parte de cine, con una comparación entre Buñuel y Hitchcock. Ya había sido un disco con una suerte de exposición de obras sonoras que también tenían música en directo, y Paco Baena quería que también se convirtiera en una novela, en una ficción, y yo asumí el reto, y en vez de escribir el guión de una exposición que adaptara a Membrana, que hubiera sido posible, eso me pareció poco divertido, poco interesante, y escribí un texto que es de algún modo una suerte como de spin-off o de expansión de Membrana, y es una novela de ciencia autoficción. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que me di cuenta de que yo nunca había escrito nada en clave de autoficción,
que en principio no me interesa mucho desde el punto de vista de creador, pero de pronto la autoficción con elementos de ciencia ficción y de fantasía me parecía interesante. Después de Membrana, que es una novela muy dura en términos estilísticos, muy ambiciosa, hacer algo más acotado, más breve y en primera persona me parecía también apetecible. Y lo que hice fue, bueno, pues hablar de mi familia, de mi vida, de mi casa, de mi ciudad, pero cambiarlo todo cuando recibo un mensaje de alguien que dice que ha leído Membrana, lo cual es imposible porque estamos en el 2019, yo la acabo de escribir, no se ha publicado, pero la ha leído de verdad, por tanto, debe ser un hacker o una hacker, y empiezo a poner muy nervioso, sentirme espiado, manipulado, pero también fascinado porque ese interlocutor que habla de modo anónimo a través de WhatsApp o de email o de todo tipo de dispositivos, sabe muchas cosas de cultura contemporánea y del futuro. Me empieza a hablar de cosas que van a ocurrir. La novela habla de esa fascinación, de esa interlocución y de paso también de cómo nos hemos vuelto adictos a la tecnología. De hecho, me di cuenta escribiendo todos los museos que paso más horas al día con mi teléfono móvil y con mi computadora que con mis hijos o con mi mujer. Y lo más grave es que a todos nos parece normal eso, lo cual no creo que lo sea. Y a partir de esa historia lo que hice fue hacer lo contrario que en Membrana. Membrana es una novela en forma de catálogo de exposición. Todos los museos es un catálogo de exposición en forma de novela. Y por tanto es una obra colectiva. Lo primero que hice fue empezar a involucrar a personas en el proyecto. Por ejemplo, se me ocurrió que este personaje me enviaba mensajes y que yo me sentía espiado y le envié un email a Marta Peirano, una ensayista experta en ciberseguridad, preguntándole si era posible que me espiaran a través de la cámara de seguridad de mi casa o del teléfono móvil. Ella me contestó, eso se incorporó a la novela. Después hablo con un físico cuántico, Fernando Cuccietti, sobre viajes en el tiempo. Él me envía un email, ese email se incorpora a la novela, ya somos 3 autores. Después involucro a Rafa Carballo, que es el diseñador del libro y de la expo. Ya somos 4 autores trabajando juntos en un proyecto que va generando capas y capas de colaboración y de sentido hasta llegar a, digamos, la parte más atrevida en lo conceptual y formal, que es un cómic de 40 páginas abstracto que hay en la novela y que cuenta una historia, pero sin palabras, a través de viñetas de carácter experimental del gran artista Roberto Masso. Bien, la exposición se podía visitar en Granada y era una exposición inmersiva en una novela. Tú podías ir leyendo la novela en las paredes de la exposición, grandes páginas de varios tamaños, desde DIN A0 hasta DIN A4, se iban alternando. Había, como en el caso de Ariadna, un hilo rojo que te guiaba por todo el recorrido del discurso, y en cada sala había una o varias piezas de arte contemporáneo que iban, digamos, ampliando el significado de la historia, porque lo que empieza siendo una historia de relación entre un ser humano y un hacker o un bot o algún tipo de ente que no se sabe muy bien qué es, se acaba convirtiendo en una novela que piensa, por un lado, en la familia y en los vínculos, y por otro lado, en nuestra relación con lo no humano. De pronto, por eso, en esta sala encontrabas esta obra de la artista eslovena Sasa Spakal, que es una obra en la cual hay una planta que vive en simbiosis con unos microorganismos en sus raíces, y en la parte inferior de la planta se ve el agua y las raíces, y había unos sensores que medían el pH del agua. El pH es lo que segrega la planta según la calidad de su relación con la simbiosis. La obra se llama Symbiome y la pieza mide la calidad del pH y lo convierte en música.
De modo que tú estabas caminando por toda esa planta del museo y había una banda sonora que era la música generada por la relación de simbiosis entre una planta y unos hongos. Y esta relación de simbiosis entre dos seres es una metáfora que recorre toda la exposición, que recorre todo el libro, que recorre toda la historia, porque es una historia sobre relaciones entre seres de diversas procedencias. Y de hecho, después me di cuenta que la mayor parte de las obras, todas hablan de relaciones entre lo humano y lo no humano. Hay una obra de Alicia Cobb que habla del amor entre una bailarina y un dron. Hay una obra de Justine Marr que en una pantalla ves a una bailarina robot bailando y en la otra a un ser humano bailando y hay un eco. Pero aparte, muchas obras como esta misma son obras hechas por parejas. Esta es una obra que Sasha Spakal hace con su marido, que es ingeniero, y había varias obras también hechas por parejas creativas, ¿no? En una suerte como de trabajo de ecos que en el recorrido por el museo era espectacular. Además, en cada planta había una obra con música, de modo que en cada planta cambiaba la banda sonora de la propia experiencia museística. El recorrido acababa en la última planta y esta mesa que veis aquí a la derecha es una obra de Marta de Meneses que hizo con su marido, Luis, que es un virólogo, y es una obra que habla de un concepto de biología, que es la inmortalidad de las células, que tiene que ver con el cáncer, ¿no? Si tú inyectas un vector cancerígeno en una célula, esa célula es, digamos, inmortal en términos biológicos, pero está condenada a estar sola porque si encuentra otra célula, la va a atacar. Entonces en la mesa hay unas células de Luis Grasa en un extremo y unas células de Marta de Meneses en el otro extremo, con un microscopio debajo, y lo que hacen es que las imágenes que capta el microscopio se proyectan en la mesa y se unen. Entonces están juntos virtualmente, pero están solos en la biología y en la realidad física. Es una gran metáfora de nuestro mundo, también es una metáfora de lo que ocurre entre mi personaje y el de Mare, este ser que me interpela desde lo digital. Aquí al fondo veis la pared con el número 42, que es el capítulo 42, que es el último de la novela, y acaba la novela, tú la has ido leyendo por las paredes, y esto que veis reflejado en la pantalla del fondo es una obra del Supercomputing Center de Barcelona de visualización de datos, que bueno, es una obra realmente hipnótica, preciosa, en la cual ellos convierten una serie de datos que no puedo revelar porque sería spoiler, en imágenes, y también a la vez cada imagen es un resumen de datos de cada capítulo de la novela a partir de palabras clave que tienen que ver con lo que hemos leído. Entonces tú acabas de ver la exposición, tenías una suerte de epílogo visual muy poderoso que a la vez era una especie como de rebobinar todo lo que has leído y visto, y al final el hilo rojo que te ha guiado por todo el museo se convertía en un ovillo de lana con el cual acababa la exposición, o no, acababa un poquito después con los créditos, donde te dabas cuenta de que más de 25 personas habían trabajado juntas durante 2 años para llevar a cabo este proyecto. Iván de la Nuez hace unos años, en un artículo muy bueno en El País, se preguntaba hacia dónde se expande la literatura expandida, ¿no? Creo que es una pregunta pertinente, y que la respuesta, en verdad, al menos a mí la que me interesa, es hacia todas partes. Es decir, no hay un límite para la literatura expandida, los límites solo están en nuestra imaginación. De modo que podemos seguir buscando nuevas regiones, nuevas fronteras, nuevos ámbitos. No tiene por qué estar decidido lo que es una novela, lo que es un libro, lo que es una exposición, lo que es el arte o lo que es la literatura, y somos nosotros quienes en cada proyecto, en cada nueva aventura, lo vamos definiendo o redefiniendo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias también por la charla apasionante, Jorge. Creo que bueno, han sido 2 charlas
que creo que se han comunicado al final muchísimo con esa idea de la mutabilidad y de cómo las cosas se van transformando, ¿no? Y cómo eso que era invisible, popular, acaba cambiando y acaba transformándose. No creo que esa idea es una idea central. Mientras os pensáis alguna pregunta, a mí hay una cosa que me ha interesado muchísimo de las dos charlas y que es una de las cosas que más me obsesionan de cuando un autor se pone a narrar imágenes, ¿no? Que es la cuestión de la éfrasis. Los dos habéis hablado de la descripción, ¿no? Cuando Rosario hablaba de esa descripción de Ali Smith, ¿no? Y mostrabas la imagen y cómo tú te habías imaginado algo completamente diferente, ¿no? O cómo constantemente tú en Membrana estás narrando imágenes, ¿no? Está como la tentación de mostrar imágenes que existen, ¿no? Pero cuando el escritor imagina cosas que no existen, en realidad se está convirtiendo en una especie de artista conceptual, ¿no? Entonces, os quería preguntar, porque cada uno venís de un origen diferente, ¿cómo trabajáis la éfrasis, ¿no? Tú eres artista visual en origen, ¿no? Y trabajas también la forma, los dibujos, tus dibujos con pelos que a mí me flipan y me fascinan, ¿no? Y quería saber un poco si a la hora de escribir imágenes en tus libros, ¿no? Aunque introduces imágenes, introduces el meme, el fanzine, el cómic, ¿no? Pero cuando describes imágenes, ¿no? Si en algún momento esa formación de artista visual acaba conformando la manera en la que describes imágenes, ¿no? ¿Cómo te planteas la descripción de imágenes, ¿no? O cómo decides que una cosa, en lugar de esa descripción, pues directamente hago el dibujo o directamente introduzco una imagen, ¿no? Y en tu caso, Jorge, también cómo funciona la relación entre obras que existen, que tú describes como si fueses un crítico de arte o un historiador del arte, cuando describes algunas obras que existen, ¿no? Y obras que no existen y que tú te inventas, ¿no? Si funciona la descripción de una manera o de otra, ¿no? En definitiva, cómo creáis imágenes y cómo las lleváis al texto, ¿no? Pues bueno, hace bastante tiempo, cuando yo empecé a interesarme en Bellas Artes por la escritura, ¿no? Sobre todo la filosofía del arte y todo esto, recuerdo que un amigo me preguntó que por qué estaba escribiendo en vez de estar dibujando, que era lo que hacía antes, ¿no? Y le dije, bueno, es que si yo dibujo un sombrero, es ese sombrero. En cambio, si yo escribo la palabra sombrero, cada persona puede tener un sombrero diferente en su cabeza, ¿no? Y eso es expandir la imagen que yo tengo en mi cabeza mucho más rápido, es mucho más rápido, mucho más ergonómico, digamos, ¿no? Y ahora, como yo lo hago, supongo que es porque también he trabajado un poco en el mundo del cine. Me imagino cómo sería en una película de Paul Thomas Anderson, de cómo empezaría esto, ¿no? Y de hecho lo utilizo mucho para los comienzos de los relatos, de lo que yo quiera hacer, ¿no? En La Muela creo que tiene un comienzo muy visual y ese tipo de simbología se va repitiendo a lo largo de la novela, de vez en cuando, sí. Yo en mi caso, o sea, solo sé escribir sombrero, ¿no? No tengo ningún tipo de habilidad para dibujar, pero sí que algo que me parece muy interesante es como todos los escritores, o muchos, la mayoría, nos hemos vuelto visuales también por el hecho de tener el teléfono móvil en el bolsillo, ¿no? Y cómo mis hábitos han cambiado y ahora ya tomo muchas menos notas en cuadernos y hago muchas más fotos, que son también un registro visual, ¿no? de mi experiencia y de aquello que me interesa. Y de pronto una foto es la nota, ¿no? Dentro de los libros, o bien busco colaboraciones. Por ejemplo, como guionista de cómic, creo mucho en la mirada de Sagar, que es un dibujante extraordinario con el que he trabajado en varios proyectos, y de Javier Olivares, sabiendo que Sagar es un sketching perfecto y un naturalista milimétrico, y Javier va a hacer algo más conceptual, ¿no? Pero yo creo mucho en yo ponerle sombrero y a ver qué hacen Sagar y Javier con esa palabra, digamos, ¿no?
Y en las obras más de arte contemporáneo, claro, la éfrasis es todo un reto. En Los Muertos la llevé a cabo no tanto pensando en qué estaba describiendo, sino en que el estilo que estaba creando estuviera a medio camino exacto entre la novela y el guión. Y entonces el propio estilo literario comunicaba imagen, ¿no? Comunicaba que estabas ante algo raro entre dos mundos. Y en Membrana me apropio del discurso curatorial, lo mezclo con la poesía. Es una novela con un estilo como de himno o de poema. Y, en efecto, a veces tengo que describir Las hilanderas o El gran vidrio de Duchamp, de modo que tengo que crear una nueva forma de ver esa obra, que no sea mía, sino algorítmica del futuro. Y a veces tengo que describir obras que no existen, como decías, y ahí tengo mucha más ventaja porque de pronto, por seguir con la metáfora del sombrero, de pronto me invento formas artísticas que no existen y la llamo, por ejemplo, atmósfera, ¿no? Pero como yo no sé lo que es una atmósfera, no tengo ninguna obligación de transmitir de un modo verosímil lo que es una atmósfera, ¿no? Entonces, como que puedes jugar con una éfrasis de aquello que está por imaginar, por inventar, por pensar, de un modo muy fértil en términos poéticos. Y ahí hay una cosa, y ahora ya os dejo la palabra de verdad, como, y no entenderme mal, como de superioridad ontológica casi de la literatura sobre la imagen, en el sentido eso que has dicho del sombrero, ¿no? De, tú muestras un sombrero, fotografías un sombrero, dibujas un sombrero, pones un sombrero en una película y es ese sombrero, ¿no? Describes un sombrero y es la multiplicidad de lecturas que ese sombrero acaba llevándoselo a cada uno a su terreno, ¿no? ¿En qué medida, por ejemplo, en esta cultura audiovisual en la que estamos dominados por la imagen, ¿no? Todavía la potencia de la imaginación que tiene la literatura, no te digo que sea eso, ontológicamente superior, ¿no? Pero es algo que no debemos perder de ninguna de las maneras, ¿no? Creo que muy pocas cosas nos llevan a esa potencia de la imaginación, que es la multiplicidad de sombreros que cada uno puede imaginar, ¿no? Y creo que hay todavía la palabra amplía o tiene una potencia que la imagen como que frena, ¿no? No sé cómo lo veis, ¿no? O se me ha ido de la mano. Esta pregunta. Hay un momento en La Muela que a mí me han dicho a algunas personas, pues yo creo que esto lo podía haber descrito con palabras y sin embargo has puesto imágenes. Yo creo que la aparición de Gabino Diego es imposible ponerla con palabras en un momento dado en el que aparece en imagen y no tendría gracia de ninguna otra manera porque parte del meme, porque estamos acostumbrados a ver memes súper rápido en el móvil tal, y habría sido muy difícil y habría tomado mucho tiempo, habría aburrido hasta la saciedad al lector con lo fácil que era simplemente poner una foto de Gabino Diego. Yo creo que todavía hace falta imágenes para ciertas cosas, creo que está bien mezclar y tampoco tomar la palabra como, no sé, a mí la imagen del ABC de Coronada Mortal me impactó bastante. Más que 1000 palabras. ¿No? Más que 1000 palabras y de hecho creo que es la foto de WhatsApp de una colega escritora, que no voy a decir quién es, pero que digo, joder, ¿sabes? No sé. Por otro lado, también hay que recordar que el lenguaje es imagen, ¿no? Y que, por tanto, nunca salimos de la imagen. A mí lo que me parece interesantísimo es cómo la página es un espacio gráfico y cómo puedes trabajar la página, ¿no? En términos casi visuales y cómo puedes ir más allá con el diálogo entre una cosa y la otra. Después está el tema también de la literatura expandida en serio, ¿no? Porque para mí el podcast, al menos el que yo hago, es literatura. Las redes sociales son escritura expandida, ¿no? Por lo general hay como un post y después una foto, un vídeo, un meme. O un baile. O un baile, o un GIF. De modo que yo creo que más que de jerarquías, de lo que hay que hablar es de situaciones de comunicación particulares en las cuales casi siempre hay hibridación y que el meme
haya triunfado tanto o que el WhatsApp se haya convertido en la red social por excelencia con su mezcla de palabras y emoticonos y stickers, quiere decir que yo creo que caminamos hacia una convivencia a largo plazo de palabra enriquecida con otro tipo de objetos culturales y narrativos. No, imagino que se escucha, ¿no? Sí. Era para... Ay, me olvidé tu nombre, perdón. Rosario. Rosario, perdón. Era porque, o sea, a partir de tu ponencia me pareció, o al menos yo lo que entendí, era como el discurso patriarcal termina siendo del arte o de las historias una mímesis constante en el que no puede cambiar el referente, mientras que hay otras historias que sí pueden. Y el comienzo podría ser, o sea, a partir de lo que dijiste, Borges o Cortázar, que empiezan a dar con otras perspectivas. Quería saber si tu perspectiva era básicamente el cambio de eje en le doy la palabra al oprimido desde su lugar de oprimido, como por ejemplo escritores como Mariana Enríquez, Carmen Sevillada, Liliana Colanzi, entre otras, o si era hacer de ese subalterno una persona no subalterna para ahí dar la voz, que es capaz el problema de Cortázar o Borges, que no termina de dar ese giro, y eso es lo que quería saber, que no me quedó muy claro. Sí, justamente eso, porque yo lo que pensaba es que digo, joder, con lo que yo he amado a Borges y que ni él fuera capaz de ponerse, o sea, prefiere ponerse en la piel de un animal o de un toro, que yo ahora que no soy especista, también estoy abierta a eso, ¿no? Pero digo, joder, vamos a pasar un poquito primero también por ponernos en el lugar de una mujer, ¿no? Que de hecho cuando ha sacado a Lorca, yo lo adoro, porque fue lo que a mí me abrió a la literatura, ¿no? Y fue la primera vez que yo vi los dramas de las mujeres en los pueblos de España, ¿no? La primera vez que yo dije, me siento con interés de seguir leyendo, ¿no? Mucho más que El Guardián, El Centeno o las cosas que a mí me mandaban leer en el instituto. Entonces, sí, yo creo que ellos han abierto una puertecita, pero digo, joder, tío, meteros también a ver otras perspectivas, ¿no? Y bueno, ya me he perdido. Me he perdido yo sola. ¿Puedes repetir la última parte de la pregunta? Sí, básicamente, sí, tu posición de dotar a otra perspectiva es hacer el subalterno que se mantenga en el lugar de subalterno. Es que es eso lo que no sé cómo podemos hacerlo. No lo sé porque mi educación también es patriarcal. No tengo ni idea de dónde está. Ojalá alguien viniera y me lo dijera. Yo solo sé que tenemos ejemplos como Víctor Hugo, que fue capaz de cambiar el curso de la historia, ¿no? Entonces, creo que hay ciertas cosas que tienen mucha potencia y son capaces de cambiar la historia. Entonces, yo por eso estoy muy contenta de que cada vez se vayan publicando a más mujeres, porque digo, en algún momento va a surgir una historia que va a ser diferente, que te va a cambiar el chip de verdad, ¿no? Y yo no sé cómo se hace eso, si lo supiera es que no estaría aquí, estaría tomando chupitos, celebrándolo. Pero la verdad es que no sé, no tengo ni idea de cómo hacerlo, pero estoy abierta. Y bueno, hay una parte muy importante en esto de la ciencia ficción para ir hacia ahí. Lo que pasa que justamente el momento en el que yo me encuentro vital ahora mismo tiene mucho más que ver con la naturaleza, con el cuerpo, supongo que por sobreexposición, ¿no? Porque he estado tan metida con el tema de, ya en mi trabajo alimenticio, ¿no? El tema de la informática y tal, que ahora solo me interesa mirar nidos de aves. Eso es lo que más me interesa ahora mismo. Entonces, no sé cómo no sé si debería ser subalterno o no tengo ni idea en ese sentido. Una pregunta. No he tenido oportunidad de llegar a tiempo de escuchar la charla, pero sí he tenido la oportunidad de leer en todos los museos. Son novelas de ciencia ficción y me llama mucha atención esta idea tuya en el libro, Jorge, del momento presente y de lo que estamos haciendo ahora, los escritores, la gente que está publicando ciencia ficción y, bueno, y en general el mundo de la cultura, como de estar escribiendo el guión
de lo que interpretarán los algoritmos el día de mañana. Y hay un momento en el que tú desarrollas la idea de que es necesario como dejar atrás esta cultura distópica, que los escritores deben abandonar la distopía y apostar por otra cosa que no sé muy bien si llamarla utopía o qué. Es una idea que me gustó, me pareció interesante porque, digamos, últimamente hay un boom lógico, como porque el aire de los tiempos viene así, de distopías, porque nos permiten pensar muchas cosas, ¿no? A propósito de cómo está el mundo y cómo es el presente y cuáles son las claves, sus claves políticas, ¿no? Pero esa idea que tú planteas ahí no sé si lo he entendido correctamente, ¿cómo concilia esa idea de la distopía o de la ciencia ficción como nuevo realismo y que también lo planteas ahí con esa otra idea de que hay que abandonar eso y buscar otra cosa distinta y que la literatura debe buscar otra cosa diferente a eso? Sí, a mí eso me provoca conflicto, ¿no? Porque, claro, la literatura no tiene que hacer nada. Cada cual hace lo que le da la gana y no hay ningún imperativo moral, ¿no? Ajeno, externo. Pero, como decía antes, Membrana la escribí sin pensar en lo que estaba escribiendo y cuando la acabé me di cuenta de que era algo terrible lo que yo estaba comunicando en ese libro, ¿no? Porque es un libro muy oscuro que tiene que ver con un exterminio y que tiene que ver con una suerte como de crepúsculo de lo humanístico y de lo humano, ¿no? Y quizá porque me sentí culpable de haber escrito Membrana, pero sabía que como objeto artístico tenía que ser así, ¿no? No podía de pronto ponerle bondad o ponerle utopía o rectificarla, ¿no? La propuesta era esa. Esas narradoras piensan así y escriben así y han hecho lo que han hecho. Pero sí que es verdad que después de Membrana, Solaris y todos los museos tienen una dimensión más bien utópica, ¿no? Solaris es un podcast que cree en la posibilidad de la comunicación entre lo humano y lo no humano para generar futuro, y todos los museos habla, como decías, de la idea de que si realmente ahora la inteligencia artificial está en su infancia o en su adolescencia, no sabemos, o naciendo, su esencia es el Big Data, lo leen todo, de modo que están leyendo todo lo que escribimos y están viendo todas nuestras películas y están sabiendo que en la mayor parte de las películas, series y novelas nos exterminan, ¿no? Entonces, la novela reflexiona sobre eso, ¿no? Si tiene sentido que estemos educando el futuro en esa dirección. No sé si utopía efectivamente es la mejor palabra, quizá no lo sé, pero como decía Rosario, tampoco pensarlo todo en términos informáticos es el camino. Yo diría que la tecnoutopía, ¿no?, de Silicon Valley nos dice que la única solución al cambio climático es la tecnología, ¿no? Y después habría otra opción que es más lógica, que es la del biocentrismo, ¿no? Pensar que lo que tiene que estar en el centro no es ni lo humano ni lo algorítmico, sino la vida, ¿no? Las especies compañeras, lo vegetal, lo animal, etc. Y son reflexiones que están ahí en la novela, pero que evidentemente no las planteo desde lo afirmativo, sino desde lo interrogativo, ¿no? Las dos novelas son, digamos, máquinas de preguntar y después que el lector con esas preguntas haga lo que crea pertinente. ¿Algo más? Mi pregunta también es para Jorge. Sí, que has hablado de tu amor a los catálogos de las exposiciones de arte y que son muchas veces unas obras de arte, pero el lenguaje que utilizan, que has comentado que es elitista, me gustaría saber tu opinión, si no crees que ese lenguaje elitista priva de que gente, por ejemplo, pues una ama de casa, un estudiante que no sea de arte, pueda entender la exposición desde esa primera visión, desde esa primera mirada que tiene del catálogo. Yo creo que efectivamente la museografía contemporánea de Museo de Arte Contemporáneo se ha vuelto demasiado críptica y debería buscar estrategias de recuperar
¿Ves? Cuando te metes con el arte contemporáneo pasa esto. Hay deserciones. No, es que realmente se ha vuelto, yo creo, como muy minoritario de gente que sabe mucho y que conversan entre ellos, ¿no? Y creo que habría que expandir la conversación. La exposición en Granada ha ido súper bien. De público, sin ser, evidentemente, mainstream, ni blockbuster, ni populista, sino con un nivel de exigencia alto, pero buscando nuevas narrativas, ¿no? Entonces yo creo que habría que pensar la exposición de arte contemporáneo en términos de capas y que el súper conocedor esté satisfecho, pero alguien no tan experto pero interesado en la cultura contemporánea también se sienta bienvenido. Y yo creo que el museo camina hacia ahí, hacia lo narrativo, por un lado, y la inclusión, ¿no? Cuando incluyes piezas, obras, discursos que no son solo de arte contemporáneo, también permites que haya más gente que se sienta acogida en ese proyecto. Mientras llega... aquí había Enrique. ¿Quién? No. ¿Quién quería hablar? Una cosa que en realidad creo que es la clave del seminario, hablabas de... Y tiene que ver con lo que acabas de decir, ¿no? Hablabas antes también de literatura expandida, pero creo que una de las claves es también deslocalizada, como cambiar el lugar, cambiar el contexto, ¿no? A mí me parece fundamental que vengan escritores a hablar a un público fundamentalmente de artistas, historiadores del arte, igual que vayan estudiantes de literatura a museos, porque al final parece que una de las claves para eso que comentaba Rosario al principio, que era el cambio de mirada, es también el cambio de foco, el cambio de contexto. Al final, la única manera que tenemos de ver las cosas de otro modo es cambiar el lugar habitual de enunciación. Entonces, a lo mejor los historiadores del arte estamos hartos de que nos escriban para historiadores del arte y es necesario mirar desde otro modo, y a lo mejor un estudiante de literatura puede aprender más sobre literatura yendo a un museo que en ocasiones leyendo ensayos sobre literatura. Entonces, al final también la expansión tiene que ver con el cambio de contexto y el cambio de foco, ¿no? Y creo que es el contagio, aunque a lo mejor la metáfora del contagio ahora queda un poco regulera, ¿no? Pero la transmisión y el contagio, el cambio de lugar, que creo que es lo fundamental, lo que tú ¿no? haces aquí. Que es lo que intento hacer, y creo que tiene mucho sentido, ¿no? Que al final vengan escritores a hablar a un contexto artístico, ¿no? Que sea, pues, ese lugar de transmisión y de expansión, ¿no? ¿Hacia dónde se expande? Pues hacia aquí, hacia el Cendea. Vale, pues es una pregunta de escritorio, del momento en el que estás enfrentándote a un párrafo, así que vale para los tres. Y tiene que ver también con la éfrasis que tanto se ha mencionado, y con que en el momento en el que te enfrentas a describir un objeto y a presentarlo ante el lector en modo de imagen o directamente en el objeto, tienes que tomar la decisión de si adelgazas el lenguaje hasta que el lenguaje se transparenta para que el objeto aparezca más inmediatamente, o antes se ha mencionado a Borges, mediante el estilo, que claro, Borges igual es inalcanzable, pero parece que conjura ese objeto. O el verso ese de Rilke, que creo que es aquí el animal que no existe, y es como que te presenta al unicornio ante ti, y eso es también mediante el juego del lenguaje. Entonces supongo que, claro, cuando estás escribiendo una crónica es una cosa, una novela es otra, pero en general, ¿qué pensáis que es más eficaz para representar un objeto delante del lector? ¿Que medie un lenguaje rebuscado o hacerlo intentarlo describir lo más sencillamente posible? Yo respondo muy rápido. Yo creo que cada texto, cada proyecto es distinto y reclama su estilo y sus reglas. Entonces, en cada uno de los textos que yo he escrito he intentado hacerme esa pregunta y la respuesta siempre ha sido diferente. Y también creo, por otro lado, que esta idea de que el lenguaje puede ser transparente es engañosa o válida muy pocas veces, porque para mí el lenguaje, más que una ventana, es un problema. Yo voy a leer una cosa. Estaba hablando de describir una imagen. Una cosa que hice, que sabía que quería hacer, era convertir un hombre, no una mujer, un hombre en un objeto, ¿vale? Y lo describí así, ¿no? Y rehice muchas veces este párrafo, por eso me he acordado, ¿no?
Tiene el cabello abundante y grasiento, aunque sin brillo. Cuando dice que se lo lava, realmente se refiere a que lo moja, no a que use ningún champú. Los ojos negros hundidos y las ojeras de color amarillo nicotina hacen que sus cejas, poco pobladas, se alcen protuberantes sobre la frente, dándole cierto aire neandertal. Un destello de humedad cubre pequeñas heridas en el interior de los orificios de la nariz, demasiado ancha y porosa. Sobre los huesos, su piel se apaga pálida y sin memoria alguna de haber visto la luz del sol en la última década. La muñeca derecha muestra lo que podrían parecer signos de un intento de suicidio, pero no es más que el roce con el borde de la mesa, la mella de una misma postura frente al ordenador. Las uñas, que aparecen breves después de años mordiéndosela, muestran una fina y constante medialuna negra. Los dientes, lo que queda de ellos, tienen el mismo tono marrón que los pozos del té, solo que, en lugar del futuro, dejan ver en ellos perfectamente el pasado. Y luego está el olor. No es solo el sudor, sino la acidez de su pH mezclada con grandes cantidades de tabaco y sobre todo de marihuana. Hasta el semen te huele a marihuana, piensa Rebeca cuando el hombre se pasa el papel higiénico por la barriga. No se puede decir más de eso. ¿Había otra pregunta más? Pero fíjate, a pesar de toda esa descripción, ¿no? Tan precisa, está llena de espacios de imaginación y de invisibilidad, que es lo que hacen incluso los historiadores del arte cuando describen un cuadro, cuando hacen una éfrasis, que es algo que antes de que existiese la fotografía en los libros de historia del arte, pues el historiador del arte tenía que describir el cuadro. Pero claro, esa descripción siempre estaba como centrada en las cosas que quería mostrar y claro, no era nunca una descripción precisa. Entonces, incluso eso que lo ves, lo sientes, lo tocas, ¿no? Es siempre una descripción como esencial, ¿no? Tú percibes la esencia, ¿no? Pero no lo anecdótico de todos los resquicios, ¿no? Entonces yo creo que la potencia que tiene la éfrasis es que te transmite la esencia del sujeto, aunque sea con 2 pinceladas, ¿no? Con un olor, a diferencia del intento preciso de describir, ¿no? Como la novela decimonónica, de no dejar casi espacios de invisibilidad, ¿no? Y que muchas veces en los talleres de literatura incluso se dice, ¿no? Describe con 2 trazos, ¿no? Con 2 trazos, pero que sean como trazos precisos, porque al final siempre es como da la esencia, ¿no? Que lo notes, que lo huelas, que lo veas con un destello, ¿no? Yo intento partir de algo real, ¿no? En este caso, lo de las cejas así, la nariz ancha, tal. Yo estaba pensando en Harrison Ford, ¿no? Pero digo, voy a pasar a Harrison Ford por un basurero, a ver qué pasa, ¿no? Y ya por eso le puse más cosas. Pero sí que parto de traducir la realidad de alguna manera. Creo que es como una cosa muy Podría esencial. ser cualquiera, que toca, ¿no? en Sí, realidad, claro. cualquier persona sucia, ¿no? Vale, voy a intentar. Es una pregunta un poco inexacta. No sé muy bien cómo formularla. Tiene que ver con el hueco entre la teoría y la práctica. No sé hasta qué punto. ¿Qué pensáis si tiene sentido resolver la contradicción entre lo que digo y lo que hago? Me refiero también a esto de. Tiene que ver un poco también de manera tangencial con el tema de la precariedad o con lo que has dicho antes de ver menos a tu mujer y a tus hijos que la pantalla del ordenador. O lo de que observar los nidos de los pájaros pueda ser trabajo o estímulo, o hacer que eso pueda convertirlo en productivo. Tiene que ver, no sé si son muchas preguntas en una, responder como queráis o lo que os haya sugerido. Y no va para nadie, va para todos. A mí me preguntan mucho porque cómo consigo ser tan productivo. Y es algo que hace solo 3-4 años me lo planteaban con otra palabra, ¿no? Me decían, por ejemplo, cómo podía ser tan creativo o hacer tantas cosas, ¿no? Y se ha impuesto en nuestras cabezas esa idea de la productividad que me parece terrible, ¿no? Yo al menos no lo veo así. Yo sé que soy productivo, si lo vemos desde la lógica capitalista y del rendimiento de trabajo, pero me siento básicamente alguien muy afortunado de poder leer lo que quiere, escribir lo que quiere, publicar lo que quiere, y eso es un gran privilegio
pero nunca lo siento en términos de tengo que publicar tanto, tengo que escribir tanto, tengo que trabajar tanto. Por suerte. De modo que para mí es algo casi más de mirada o mental, ¿no? Que no objetivo. Y de pronto, en efecto, lo que surge como una pasión o una afición se puede convertir en una obra e incluso puede aportarte una retribución, ¿no? Los nidos de pájaros yo en mi caso durante 20 años fui a librerías sin pensar que nunca escribiría nada sobre librerías, ¿no? Entonces yo creo que es una cuestión más de cómo tú lo vives, porque el mundo ya he visto que lo ve siempre últimamente como una cuestión economicista. Pero en mi caso es una cuestión más bien vital, pasional, de entusiasmo, y después lo convierto o no en dinero según las circunstancias, ¿no? Pero no lo vivo yo como un imperativo. Me representa mucho todo lo que acaba de decir. Es que como yo tengo mi trabajo alimenticio, estoy cómoda en ese sentido, y sí que me ha molestado también cuando he pasado de ser muy creativa a ser muy productiva, ¿no? Me molesta incluso cuando me dicen, no sé qué, digo, yo lo hago porque me gusta, y en cuanto alguien me está diciendo que soy productiva, es cuando empiezo a sentirme culpable, a decir, estoy produciendo para el sistema, no quiero hacer eso. Para mí esto es una forma de supervivencia, esto como tener sentido del humor, ¿sabes? Para mí son la misma cosa. Y ahora estoy haciendo esto como si estoy en la bañera, a lo mejor. De hecho, creo que he dejado de postear, claro. de postear porque me molestaba Claro. que se pretendiera que, bueno, porque di una charla con más gente sobre mis pelos de la ducha y a mí me habían asegurado que era una cosa informal, simplemente como para decir por qué lo hacíamos, ¿no? Y cuando yo vi que el resto de artistas invitadas eran profesionales de hacer cosas con pelo y que había un mensaje detrás súper importante, a veces relacionado con indigenismo, con no sé qué, yo me sentí una total impostora, ¿no? Y porque para mí es un juego, y yo estoy segura de que la gente que empezó pintando en las cuevas de Altamira también estaban jugando. Pero yo lo hacía como un juego, algo que me divierte, y no sé, no tenía nada detrás que no fuera simplemente la pasión de crear. Pero desde esta óptica, la pregunta incómoda es, ¿eres productiva hasta en la ducha? Porque estás mirando tus pelos para convertirlos en obra. Y no, claro, cuando me decían, no, a ver si, y mucha gente me dijo, a ver si eres capaz de producir dinero con eso, ¿no? Y recuerdo que inventé una forma para sacarlo de la pared de la ducha, y de hecho tengo 3 o 4 que están colgados en la pared de mi casa, ¿no? Pero no iba por ahí lo que a mí me apetecía hacer con ese tipo de arte efímero, ¿no? Que es un juego y ya está, y lo que me apetece es que se quede donde está, ¿no? Lo de los libros, bueno, tampoco es que no me vaya a hacer rica con esto, ¿sabes? O sea, y además que me apetece, es lo que decíamos antes del sombrero, ¿no? Se expande muy rápido la palabra, ¿no? Y creo que como he vivido mucho, tengo muchas cosas que decir. Y luego si las digo bien o no se entienden ya es otra cosa, pero necesito decirla. No necesito hacer dinero con ella, afortunadamente. Y creo que el día que, mucha gente me ha dicho, ahora que te están saliendo más cosas relacionadas con la escritura o con el arte, ¿no? ¿Va a dejar el trabajo? Digo, no, porque le voy a coger manía a todo esto. Bueno, como no nos vamos a coger manía por tener aquí tanta gente un viernes por la tarde, creo que cerramos aquí. Habéis dicho una cosa muy chula para cerrar, que creo que tiene mucho que ver también con lo que vimos ayer, ¿no? Tanto la conferencia de Leila como la de Leila Amat como la de Paco Gómez, ¿no? Acababan diciendo que era como una necesidad vital, interior, lo que hacían tanto la fotografía como los libros para conocerse uno mismo, pero también para conocer el mundo, ¿no? Y al final creo que es lo que une todo, ¿no? Que escribimos libros, hacemos arte por encima de cualquier otra cosa para intentar conocer el mundo y para intentar conocernos a nosotros mismos. Y eso creo que es como
lo único que no podemos perder en última instancia. No hacemos cosas, no lo hacemos para producir libros. Y porque somos chismosos por naturaleza. Y porque somos chismosos por naturaleza y queremos saber qué es lo que piensan los demás. Y nada, pero bueno, con esto yo creo que acabamos. De verdad, muchísimas gracias a Rosario y a Jorge. Muchísimas gracias a todo el mundo por permanecer, al CELDEAC por acogernos, a los técnicos por aguantarnos. Y nada, con esto acabamos. Es viernes, está lloviendo, pero tenemos que ir a celebrarlo de alguna manera. Así que muchísimas gracias a todo el mundo.